Así que yo reitero el versículo con el que hablamos la primera parte. Mencioné palabras del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice, más bien, dice, crezcan. ¿Qué dice? Crezcan. ¿Puede decir esa palabra de vuelta? No le tenga miedo. Crezcan, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cierra con una frase que es hermosa. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Esta es la segunda parte que vamos a hablar sobre este tema. Y vamos a hacer un breve resumen de la primera parte. La inmadurez no es un lugar para quedarse. Muchas personas se estancan en lo que aprendieron en algún momento de sus vidas, en el pasado, y no se esfuerzan por crecer, quedándose en un estado de inmadurez. Como que aprendí esto, sí, porque a mí me enseñaron cuando yo iba a la iglesia o cuando te enseñaron, pasado. Término, un verbo en pasado, fue algo que pasó en algún momento. Y quedamos en ese estado de inmadurez espiritual. Así como un bebé crece y pasa de tomar leche a comer alimentos más sólidos, nuestra vida como cristianos también debe avanzar hacia nuevas experiencias espirituales. Qué hermoso esto, ¿no? Y qué hermoso es que querramos ir hacia ese lado, tener realmente nuevas experiencias frescas con el Señor en lo espiritual, pero necesitamos movernos del lugar de inmadurez que estamos. Después hablamos acerca de la palabra de Dios, que es el alimento esencial para la fe, tanto para quienes comienzan un camino cristiano como para los que están más maduros espiritualmente. Pero, como dijimos, hicimos una distinción entre la palabra de Dios y la palabra inspirada. La palabra de Dios es Jesús, su obra, sus enseñanzas, su ejemplo, y el resto de la Biblia es palabra inspirada por Dios. Es bueno que los nuevos en la fe reciban mensajes lindos, motivadores, reconfortantes, pero debemos avanzar hacia enseñanzas profundas que nos desafíen y que nos lleven a la madurez espiritual. Y lo tercero que hemos hablado es la iglesia es un medio que Dios diseñó para edificarnos. Acá encontramos enseñanza, corrección, una comunidad que nos impulsa a crecer. El camino hacia la madurez espiritual no es solitario, sino es un proceso que vivimos juntos. Un ladrillo no hace una casa. Si uno dice, yo busco a Dios desde mi casa, es como que un ladrillo se autodenomine casa. Es un ladrillo. La suma de todos los ladrillos, unidas, forman un inmueble. Forman lo que en un futuro se ve como una casa, como una locación. Pero el ladrillo en sí no tiene mucho valor. El valor del ladrillo es en base al inmueble. Entonces, no existe el concepto busco a Dios de mi casa o hago oro y ayuno desde mi casa. No, eso es como de pronto cuando su hijo le dice, yo no tengo que ir a la escuela, yo aprendo desde casa, mirando videos de YouTube. ¿Qué le dice a su hijo? Aparte de darle un sopapo, ¿qué le dice? Vos tenés que ir allá se aprende, allá se te forma. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros formamos parte de este concepto que Jesús habló de iglesia, que los apóstoles fueron los que pusieron sus fundamentos y que es lo que nosotros hoy leemos y entendemos que debe ser. Sin la iglesia nuestro crecimiento se ve limitado. Un creyente sin iglesia, bueno, como mencioné del ladrillo, no tiene valor, pero muchos juntos construyen algo valioso. El factor que tiene la iglesia, que no tenemos en otro ámbito, es el arbitraje. El arbitraje no en cuanto a decirles lo que tienen que hacer o no, sino el de ayudarlos a mediar con ustedes mismos. Porque muchas cosas que nosotros decimos, no, para mí esto es así, así, asá. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, habla de los líderes, los pastores como guías.
aquellos que nos guían, aquellos que nos corrigen con amor, no para beneficio de ellos, sino para beneficio de cada uno de nosotros. Qué necesaria es la iglesia para que Dios use a la iglesia en sí, sean los líderes, los pastores, cada amigo que forma parte de esta familia, para corregirnos. Para cuando estamos medio desviados nos tienen las orejas y nos digan: no te vayas para allá, venite, enderezate. Y no solo vas a ver que te lo dice uno, te lo van a decir 2 o 3 o 4, y ninguno de ellos quizás tenga conexión entre sí, pero es Dios hablándote por medio de cada hermano, hermana, amigo, amiga que forma parte de esta iglesia, de la iglesia. Por eso es tan necesario el estar, el venir, el escuchar, el pedir una opinión, el pedir un consejo, el crecer, porque esto lo da la comunidad cristiana, como hermanos, como familia en la fe. Los pastores, líderes y creyentes son instrumentos de Dios para formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. ¿Cuántas cosas nosotros mismos tratamos de ponerlas debajo de la alfombra? Sin embargo, ¿cuántas veces tus líderes, tus pastores o tus hermanos, por amor, te corrigen y te dicen: muchacho, por acá no va la cosa? Y es Dios hablándote a ellos, por medio de ellos. Esto forma nuestro carácter. A diferencia de la primera parte, quiero hablar de 2 puntos, pero estos 2 puntos tienen una particularidad que no han tenido los que mencioné antes, que hablamos en la primera parte, que acá entra un personaje, que es el diablo, Satanás. Cuando Satanás trata de frenar nuestro crecimiento. Su objetivo es alejarnos de Dios, como lo hizo con Adán y Eva, utilizando el engaño y alimentando la ambición y el deseo de independencia. Así que estos 2 puntos están enfocados a la obra de Satanás sobre nosotros, a diferencia de los anteriores. Así que el primer punto es tener cuidado de los engañadores. Es el primer punto. Y esto me remito a palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: cuídense de los falsos maestros que vienen disfrazados de ovejas, pero que en realidad dice que los describe como lobos feroces. Jesús no da puntadas sin hilo. Ya en varias oportunidades Jesús comparó a las personas como rebaños, pero no en cuanto a la multitud en sí o a las personas como montón de gente, sino en cuanto a las características de las ovejas y las características del hábitat en donde ellas se mueven. Después vamos a profundizar un poco más de esto, pero Jesús, si da un ejemplo, si da algo, es porque realmente en su trasfondo hay algo también que es muy correcto, es muy exacto. Y una de las características que tienen las ovejas son ingenuas. ¿Recuerdan la parábola de las 99? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Había 100 ovejas. ¿Y una qué hizo? Se dispersó por algún lado hasta que se perdió. Son ingenuas las ovejas. Todas van para allá y dicen: no, yo voy para allá. Y ahí está el pastor que las ovejas necesitan un pastor para que las ayuden a que cada una esté donde tienen que estar. Son testarudas las ovejas. Y las vemos tan lindas, tan buenas, así, pero saben que son cabronas también. No sé si ha visto videos de ovejas peleándose con los pastores. Es tremendo. Uno las ve tan lindas, pero dan cabezazos cuando se enojan. Le dan cabezazos a los pastores que las guían. Los mismos pastores que las libran de predadores.
tienen muchas características muy en común con las personas. Si bien no vamos a entrar en todas, pero simplemente menciono que Jesús, cuando da una característica, la da porque en su trasfondo hay muchas cosas que nos está enseñando. Hay una frase anónima sobre estrategia militar que expresa algo sumamente relevante. Dice, en la guerra la desinformación y el engaño son tan poderosos como las armas. Esta frase, la verdad, me encantó y me resultó muy práctica y muy buena. La desinformación y el engaño es un arma más. Como existe una bomba nuclear, existe la desinformación. Ambas son malas. Algunas quitan vidas y otras no, pero no dejan de ser armas. Y esto utilizan los gobiernos, utilizan las grandes compañías para obtener beneficios. Utilizan la desinformación de una manera que, de hecho, Hitler en su historia ha utilizado los medios de comunicación todos los días, una radio puesta en los lugares de trabajo cuando él hablaba y contaba cuál era la realidad, cuáles eran las cosas. Y esa realidad que él hablaba no era la misma que sucedía. Y eso uno logra entender cómo las masas después lo votaron y fue puesto democráticamente en el poder. ¿Por qué? Porque justamente la desinformación y el engaño son poderosas. El diablo no nos ataca con tridentes. A veces esperamos o imaginamos al diablo como una cabra de varios metros, toda negra, en dos patas, con cuernos grandes, ojos rojos, no sé, haciendo una imagen tremendista, con rabia, con un tridente. El diablo lo imaginamos así. Sin embargo, no hay imagen del diablo más desacertada. El diablo jamás se te va a presentar así, porque el día que se te presente así, lo vas a reconocer. Y la idea del diablo es que no lo conozcas. De hecho, las Escrituras hablan que él se presenta como ángel, como alguien bueno, como haciéndote un favor, como dándote una mano, como replanteándote cosas. Sin embargo, no es el fin que él quiere. Su fin es la destrucción. Por eso el diablo nos engaña, nos ataca mediante engaños sutiles, muy sutiles. Hoy en día ni siquiera necesita esforzarse, no necesita, ya tiene como una inteligencia artificial trabajando para él, no tiene que hacer nada, ya solo distorsiona una verdad genuina y nosotros mismos nos encargamos de distribuirla. Es posible que pienses que a vos no te va a pasar. Seguramente puede en su interior alguno decir, a mí no me va a pasar porque yo sé, yo estoy atento, yo sé cómo son las cosas y tantos argumentos más. Pero te hago una simple pregunta y tan sencilla que un montón de gente me la ha hecho, principalmente los que no son cristianos, que dice así: ¿por qué si Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, estamos rodeados de tantas religiones? ¿Nunca le han hecho esa pregunta? ¿Por qué? Y acá me tomé un trabajo para nombrar las que me acordé y las que pude investigar
Dentro del cristianismo tenemos diversas ramas que basan sus enseñanzas en la Biblia, como el catolicismo romano, los católicos carismáticos, que son una diferencia del católico romano, las iglesias ortodoxas, los protestantes, dentro de los protestantes los luteranos, los calvinistas o reformados, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los evangélicos no pentecostales. También tenemos otro grupo, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios Internacional, los Testigos de Jehová, los mormones, los unitarismos, la cientología, la Iglesia Apostólica. Después tenemos la Iglesia Nueva Apostólica, la Iglesia Universal del Reino de Dios. No tengo un salero, pero la conocemos todos justamente por el Pare de Sufrir. Los Hermanos Libres, la Iglesia Cristiana Misionera. Dentro del ámbito judío cristiano tenemos el judaísmo ortodoxo, también el judaísmo mesiánico, y después tenemos otros grupos como las iglesias celulares, las G12, los movimientos apostólicos y proféticos que están principalmente en Latinoamérica y en Estados Unidos. Eso lo hemos escuchado tantas veces, que viene un profeta, un apóstol y que los... Bueno, eso. Todos estos grupos usan la misma Biblia que tenés vos. Todos. Todos. Como base, tienen millones de seguidores en todo el mundo y a lo largo de la historia. Y todos creen que están en el camino correcto y consideran al otro en el camino incorrecto. Pero todos tienen lo mismo. Bueno, yo tengo una tablet. Todos tienen la misma base. Y todos miran al otro como diciendo, yo estoy en lo correcto y vos te tenés que convertir a mí. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Y hay algo que el apóstol Pablo lo dice, que es genial y que nos debería servir como base en nuestra vida. Palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, si creen que están firmes, tengan cuidado de no caer. Palabra, esa. Te lo digo de otra manera, cuanto más firme pensás que estás, más cerca de caer estás. Cuanta más seguridad sientas de algo, es cuando más probable que caigas. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Y esto muestra que todos podemos ser engañados. Todos. Nadie puede estar seguro de donde estamos parados. Nadie puede estar seguro. Lo mejor es estar siempre atentos y ser cuidadosos. Y cuando Jesús dijo esta enseñanza, se las decía a sus discípulos, a su gente, a su círculo, a los que lo acompañaban. No le estaba diciendo, tengan cuidado de los espiritistas. Está diciendo, cuiden de los que van a venir a decir cosas o detalles que los van a desviar. Tengan sumo cuidado con eso. Por eso, en base a esta premisa, hay dos cosas que nos van a servir para ser cuidadosos. La primera es, sé selectivo de quien te alimenta. Sé selectivo de quien te da el plato de comida y lo agarras para ponerlo en tu boca. Sé selectivo. En tiempos de YouTube, Reels, en Instagram y Facebook, cualquiera es maestro y predicador. Ya es una cosa que antes
estamos hablando, y no es cosa muy loca, estamos hablando 10 años atrás, 15 años atrás, pagar para estar en un programa de televisión, para que te vean todos, no era para cualquiera, porque no todos tenían un recurso para pagar una hora en la semana, en un horario prime time, para que la gente te vea, o en una radio. Pero hoy en día abrís el Instagram y tenés un pibe hablando, enseñándote cómo tenés que vivir. Es re común. Ahora cualquiera es maestro. Cualquiera, pero cualquiera. Cualquiera que tiene un celular se pone a hablar y opinar y decir y debatir y cuestionar. Cualquiera lo hace. Y nunca tuvimos tanto problema de desinformación como nos pasa en este tiempo. Es algo que aún marea. Es tanta información que salís mareado. Vos escuchás, encima, no sé si saben cómo funcionan los algoritmos de sus aplicaciones. No sé si le ha pasado que googlean o buscan en Instagram quinta para cumpleaños y de pronto te empiezan a aparecer reels de quintas, de lugares de gastronomía, de lugares para alquilar, de peloteros. No es que, la red social lee mi mente, no. Sabe cómo es una cuestión de que funciona así ellos venden publicidad y se dedican a hacer eso. Entonces vos buscás eso y te empiezan a aparecer otras. Es un algoritmo matemático que funciona y que está en todos lados. ¿Sí? Entonces no es algo que es espiritual. Ay, Dios me habló porque me pasaron tres reels hablando de lo mismo. Ay, el Señor hablándome en mi corazón. No se ha engañado. Es una fórmula matemática que se usa. La usan los buscadores lo usa YouTube, lo usan todos. ¿Sí? De eso viven ellos. Si bien dan un servicio gratis, pero venden publicidad. Y la manera en que venden publicidad es esa. Y pastores de reputación dudosa. Por eso es mejor centrar tu aprendizaje en la iglesia donde formas parte. Y cuando hablo dudosa, ahora lo voy a volver a mencionar, no estoy diciendo de que no sé, aparte de ese chico de 8 años, no sé si han visto en las noticias que ahora los chicos, cada vez más chicos son, que hacen videos como diciendo, no vayas a la facultad porque hacen los cursos que yo te digo para dejar de ser pobre, y dicen bro, como de brother, de hermano, bro, deja de estudiar en la facultad, mirá, yo tengo un reloj, un Rolex, así que vos podés también. Ahora, chicos de 13 años haciendo videos así motivacionales y uno me los mira como diciendo, estamos todos locos, pero es parte de la cantidad de información que recibimos y la cantidad de información que se hace. ¿Sí? Y nosotros no sabemos absolutamente nada de ellos. No sabemos nada. No los conocemos. ¿Sí? Literal. Cuando hablamos de conocer, no solo es decir que hay un youtuber que se llama, no sé, no tengo mucha experiencia en youtubers, pero lo conozco, sí, pero yo no conozco su vida, no conozco él. A eso también hablo de dudosa reputación. En la iglesia la diferencia de estas cosas, podés conocer y relacionarte con quienes te enseñan, hacer preguntas, recibir orientación personal y lo más importante es conocer su reputación y testimonio personal. Vos podés agarrar el libro de alguien que es conocido, pero vos no sabés cómo es. Qué diferente es que te enseñe a alguien
que escuchás cómo habla, que ves cómo es su familia, que interactuás. Qué diferente que es. Porque lo tenés ahí. No solo enseña con sus palabras, sino enseña con su vida. Y eso te da la iglesia. Vos podés tener, no sé si recuerdan, había un predicador de la década de los 80, muy conocido, hermoso ministerio, llamado Jimmy Swaggart. Una persona, las reuniones de él eran tremendas, los mensajes de él también. Pero mientras hacía eso estaba con una prostituta y terminó perdiendo todo porque salió a la luz. Pero mientras no sale a la luz, qué copado, no es para juzgarlo, pero es simplemente para que nosotros seamos selectivos. Es decir, qué mejor escuchar al que ya conozco y que, aun si tengo una duda, voy y le pregunto. Anda a decirle a Jimmy Swaggart, tengo una duda de un mensaje. ¿Pensás que te va a contestar? Por eso digo, qué bueno es ser selectivo en aquel que me da de comer en la boca. ¿Está mal escuchar? No está mal, pero sean selectivos, seamos selectivos. Realmente, si la humanidad en su máxima expresión es engañada, ¿quién nos hace pensar que nosotros como individuos personales no seamos engañados? Y este es el llamado del apóstol Pablo, a ser precavidos, a entender que el engaño es el punto fuerte del diablo. Y el diablo no te engaña de una. El diablo es como buen pescador paciente y espera y con una cosita. El diablo es así. El diablo no te va a venir con una mentira de una y te va a decir Dios no existe. Olvídate. El diablo no, si pensás eso, no conoces al diablo. El diablo trabaja desde lo diminuto, desde lo chiquito, desde la duda, hasta que eso se consuma y se produce la confusión. Palabras del apóstol Pablo a Tito. Dice, muestra en todo tu comportamiento un ejemplo de buenas obras. Dice, enseña con dignidad, con integridad, seriedad y un mensaje saludable e irreprochable para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y presta atención lo que sucedía en Hechos capítulo 17, versículo 11. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con todo interés y todos los días escuchaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Antes de ingerir su comida, ¿qué hacían? Se aseguraban de lo que estaba diciendo era cierto. Sean selectivos. Si a un chico viene una persona extraña y le da un caramelo y al chico le decís que no, porque decís, yo no sé de dónde puede haber salido ese caramelo. Nosotros como adultos no hagamos lo mismo. Que venga alguien y nos dé un caramelo y nos lo pongamos en la boca. Entendamos que el diablo es engañador. Y lo otro es ser cuidadoso en lo que ingerís. ¿Qué tienen todas estas religiones mencionadas anteriormente? La Biblia como base, todas. Y todas tienen una interpretación propia y conveniente sin suficiente fundamento. Y una falta de práctica entre sus fieles de corroborar si lo que enseñan es realmente así. Todas tienen eso. Si todas defienden algo que si uno empieza a indagar o está equivocado o lo omitieron por alguna cuestión que se ha omitido. Y la mayoría de estas cosas es por conveniencia. La mayoría de las enseñanzas que nos traen están enfocadas en la superación personal y no en el sufrimiento. Y ahora prepárese, porque vamos a hablar sobre el sufrimiento.
Y no es esto lo que nos hace, lo que te hace crecer. Vos no creces porque escuchás palabras lindas, recopadas, que estás triste y te dicen, ay, vos todo lo podés. Vos no necesitas eso. Nosotros para crecer, estamos hablando del crecimiento, para crecer necesitamos otra cosa. Mateo 16, 21, dice, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, sufrir mucho a manos de los ancianos, los principales, sacerdotes y los maestros de la ley, ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte, lo abrazó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. No, Señor, eso no te suceda. Dice que Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, eres un obstáculo para mí, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Te das cuenta de que incluso Jesús protegía su mente aún de lo que les decían sus amigos más cercanos? Jesús protegía su mente aún de ellos, del círculo íntimo que él tenía. Pedro no le hizo un comentario con mala intención, sino que simplemente no estaba alineado con el propósito de Dios, que él ya lo había revelado. Alimentate de revelación, no solo de interpretaciones. Lee la palabra de Dios con responsabilidad, siguiendo un plan de lectura todos los días. Escuchala en audio. Estudia la Biblia como lo sugerimos. En mes de febrero empezamos una materia nueva. Estudie la Biblia, escuche las enseñanzas que se da. Estudie el material. Esto es lo que lleva a un verdadero crecimiento. Y el último punto, que es muy profundo, que es cuál es la meta de la madurez. La meta de la madurez es la muerte a uno mismo. Juan el Bautista, en su mejor momento, de mayor popularidad, expresó claramente las palabras que nos muestran el camino hacia la madurez. Juan capítulo 3, versículo 30, dice, Él tiene que crecer, y después ¿qué dice? Y yo disminuir. Lo dijo en su mejor momento, era Juan el Bautista, Juan el que bautizaba. En el momento en donde Jesús se iba a bautizar, en un momento en donde él era reconocido, tenía a sus discípulos, dijo, es momento de él, que él crezca, como dice otra versión, y que yo vaya para abajo, yo me corra. El crecimiento está estrechamente relacionado con la rendición de nuestro yo. El crecimiento está directamente relacionado con el restarnos a nosotros mismos. Cuanto más resistas, mayor será tu necesidad de crecer. Cuanto más intentes controlar las cosas, más necesitas ceder el control. El diablo logró que el pecado entrara al mundo, no solo engañándolo, como hablamos antes, sino también despertando una ambición y un deseo de ser independiente. Esto es lo que... Ahora vamos a leer lo que sucedió, que está escrito en Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 4. Dice, la serpiente le dijo a la mujer, no morirán porque Dios sabe el día que coman de ese fruto, se le abrirán los ojos y serán como ¿quién? Serán como Dios, conociendo el bien y el mal.
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, miren lo que pasó por la mente. Miró ese fruto lindo diciendo, yo puedo ser sabio, puedo ser sabia, puedo ser como Dios. Tomó el fruto y lo comió, y así como lo comió, se lo dio a su marido. Siendo parte de una creación tan perfecta, ¿por qué querer ser como el Creador y rechazar su cuidado para vivir por nuestra cuenta? Esas dudas existenciales que nos surgen, si estaban bien, en un excelente momento, Dios estaba con ellos, Él los creó, los alimentaba, lo único que tenían que hacer era disfrutar. ¿Por qué rechazar el cuidado para vivir cuidándose ellos mismos? ¿Acaso querían crear un mundo tan hermoso como el que Dios había hecho? ¿Acaso necesitaban fabricar su propio alimento? La verdad, argumentos que desconozco. Y hablando de esto, ¿te suena? ¿Quién otro le pasó lo mismo? Quería ser como Dios. ¿Quién? El diablo. Satanás, el diablo. Él quería eso. Él miró a Dios y dijo, yo quiero ser como vos. Pero vos sos una creación. No, yo quiero ser como el Creador. Así que ahí fue como Satanás fue expulsado del cielo con otros que tuvieron su misma ambición, su mismo deseo de independencia y esperando el castigo. Y el diablo hizo lo mismo con nosotros. Exactamente el mismo factor. Nos originó esa ambición que no la necesitaban. Si vos me decís, vivían mal, tenían que trabajar en la comida, se privaban de algo, pero tenían todo. Dios les daba todo. ¿Para qué trabajar si Él te da todo? Ambición e independencia. La humildad y la dependencia son cualidades divinas que existen desde la eternidad. En otro momento hemos hablado acerca de la lógica de Dios, que es muy diferente a nuestra lógica. Es muy diferente y no solo es universal, sino es eterna. Es algo que no solo existe en el universo, sino que existe en la eternidad. Cuando el universo no había sido creado, ya existían estas cualidades, ya siempre estaban. Son más que leyes universales. La Trinidad de Dios vive en una constante interdependencia. La Trinidad vive en una constante interdependencia entre ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos dependen de ellos mismos. Ninguno se abrió y dijo, bueno, yo quiero... Ellos dependen todos, están completamente alineados los tres. Y no solo eso, sino cada persona respeta mutuamente sometiéndose a la autoridad del otro. No vamos a hablar la base bíblica porque tenemos un montón. ¿Cuántas veces Jesús respetaba al Padre y hacía lo que el Padre le decía? Y Él fue enviado por deseo del Padre. Él estaba alineado a la autoridad del Padre. Él no estaba diciendo, ay, ¿por qué no vas vos? Si vos querés salvar a la humanidad, ¿por qué no vas vos? ¿Qué me mandas a mí? Claro, qué fácil es que me mande a sufrir a mí cuando vos estás acá en la gloria. Nunca escuchamos eso. La Trinidad de Dios se caracteriza por la humildad y también por el respeto y sometimiento de la autoridad del uno al otro. El Espíritu Santo no obra si no es en el nombre de Jesús y si no es por orden del Padre.
El Padre es uno solo, el Creador es uno solo, si bien son tres, pero es uno, son tres personas, se respetan. Y como, fíjense, que una ley eterna, ¿cuánto nos cuesta llevarla a cabo? Algo que ha sucedido, sucederá y que es que Dios mismo se mueve con esta lógica. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Y Jesús dijo en Juan 12:24, dio una verdad sumamente muy fuerte, pero la verdad que necesitamos verdades incómodas. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Jesús es el mejor ejemplo. Aunque era santo, se humilló y murió como un criminal. ¿Podría haber muerto de otra manera? Sí, pero murió como un criminal. Así tenía que morir. Sin muerte no hay victoria. Sin sufrimiento no hay triunfo. Y escuchó bien, sin sufrimiento no hay triunfo. El verdadero, palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que tomar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratás de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregás tu vida por mi causa, ¿qué dice? La salvarás. El verdadero discípulo es aquel que rinde su vida por completo para seguir a su Señor, y si aún tiene algo más, dar su vida directamente. Es fácil morir por algo, mejor dicho, es más fácil morir por alguien que vivir para alguien. El morir es una actitud, si bien es algo que no nuestro mismo cuerpo ni nuestra mente lo acepta, porque nuestro instinto es de supervivencia, no es de extinción, pero es más difícil vivir muchos años sometidos a algo que dar nuestra vida por un momento y listo. Es más fácil. Uno es un instante y el otro es una vida. Por eso es lo que Jesús dice. Él busca una rendición completa. ¿Cuántas veces hemos criticado al joven rico que se alejó triste de Jesús? Pero ¿cuántas veces hacemos lo mismo cuando Él nos pide dejar atrás una amistad, un proyecto de vida, alguien que amamos, algo que deseamos o aquello que nos costó tanto obtener? Como para analizarlo, ¿no? Miramos al joven rico y decimos, pobre hombre nosotros. Esto no es más que el reflejo de nosotros mismos en cada actitud que nos cuesta soltar. Exactamente esto, es una alegoría de esto. Mateo 13, 45 dice, también el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas. Dice, al encontrar una perla de gran valor, dice, vendió todo. ¿Qué dice? Acá dice todo, no dice, vendió lo que podía. ¿Qué dice? Vendió todo. Todo lo que tenía y la compró. Y Pablo resume la meta en estas hermosas palabras. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. ¿Cuál es la meta del crecimiento? Ceder el dominio de nuestra vida totalmente a Cristo. Eso es. Es ceder todo. No un 80-20. Empezamos cuando
volvemos al Señor, cuando conocemos al Señor, empezamos un 100-0. 100 nosotros, 0 Cristo. Y empezamos ese proceso, donde 90-10, 80-20. Y así, pero esto tiene que seguir. Esto tiene que seguir hasta el punto, como dice Juan el Bautista, seguir trabajando para que Él crezca y yo reste, hasta que mire mi vida, la pérdida de mi vida como una ganancia. Como decía el apóstol Pablo, no sé si irme gano, si me voy si dejo este mundo porque muero, gano, porque me encuentro con el Señor, pero si me quedo acá también gano, porque hay cuantos que todavía no lo conocen, o cuántas personas están alejadas y tienen que volver, y yo soy ese factor de reconciliación, donde dice la vida carece de valor comparado con el Señor, pero esa es nuestra meta. Nuestra meta es, en la medida que vayas siendo desafiado, te vas a ir confrontando con cosas que vas a tener que ir cambiando. ¿Son dolorosas? Son súper dolorosas. Súper dolorosas. Pero es parte del crecimiento. Es parte de la rendición. Pero Señor, yo quiero esto. Bueno, pero el Señor extiende tu mano y te lo pide. ¿Qué le va a hacer? ¿De lo que das vos? ¿Te vas triste como el joven rico? Así que, como conclusión, el crecimiento espiritual no es un lujo, sino es una necesidad. Todos necesitamos alcanzarlo, pero tenemos que empezar. Tenemos que proponérnoslo y trabajar